Ok, comencemos con la oxidorreducción biológica. Tenemos que estos procesos son importantes para el organismo, sobre todo para la producción de energía. Ahora, tenemos que partir de qué es un proceso de oxidorreducción. Para ello tenemos que entender qué es una sustancia reducida y qué es una sustancia oxidada. ¿Okay? Para definir una sustancia reducida tenemos que partir de qué es un equivalente reductor. ¿Okay? Para considerar un equivalente reductor tenemos que ubicarnos en que el electrón o los electrones van a ser equivalentes reductores, así como los protones o los hidrógenos completos. ¿Okay? Entonces, equivalentes reductores son o los electrones, o los protones, o el hidrógeno completo. Entonces, esta sustancia está reducida, esta sustancia A está reducida porque tiene electrones. Y esta sustancia B está oxidada porque carece de ellos. Ahora, ¿qué pasa en una reacción de oxidorreducción? Se le donan equivalentes reductores desde la sustancia A que estaba reducida a la sustancia B que estaba oxidada. Pero ahora, ¿cómo se torna la sustancia B? Va a estar ahora reducida, pero la sustancia A ahora va a estar oxidada, como lo vemos aquí. Ahora la sustancia A se oxida porque no tiene equivalentes reductores y la sustancia B ahora se reduce porque ahora tiene la presencia de equivalentes reductores en su estructura. Ok, aquí tenemos un ejemplo básico que es el ejemplo del lactato y del piruvato. Miren la estructura de ambos. Con tan solo ver el lactato vemos que el lactato difiere del piruvato con que tiene aquí, en este enlace con el oxígeno, tiene un hidrógeno. ¿Okay? Tiene un grupo alcohol, un grupo hidroxilo. Sin embargo, el piruvato no tiene ese grupo hidroxilo, sino que tiene un doble enlace con el carbono, entonces forma ahora un doble enlace con el oxígeno, ¿okay? Y no tiene equivalentes reductores. Aquí no lo vemos, no tiene equivalentes reductores en comparación con el lactato. Por ello, entonces, el lactato se encuentra reducido y el piruvato se encuentra oxidado. Entonces, esas son las dos sustancias que partimos. Una sustancia oxidada, que es la del piruvato, y una sustancia reducida, que es el lactato. Y también mencionamos una enzima, que es la lactato deshidrogenasa. Y vemos las flechas. Puede ir tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. ¿Okay? Es reversible la reacción. O es bidireccional, por decirlo así. ¿Qué es importante con la lactato deshidrogenasa? Que usa una coenzima, que es el NAD. El NAD proviene de la vitamina B3, de la niacina, y forma entonces la nicotin-adenin dinucleótido, que es la forma activa de la vitamina B3. Y esta está en su forma oxidada y esta está en su forma reducida. Vemos que está reducida porque tiene equivalentes reductores, a diferencia del NAD. Entonces partimos ahora de dos reacciones que ocurren, una de este lado y otra de este lado. Ok, vamos a partir de derecha a izquierda. Tenemos el piruvato que está oxidado, por eso tiene el lado de oxidado. Y tenemos el NADH+H que se encuentra reducido y forma parte como coenzima de la enzima lactato deshidrogenasa. Entonces va a interactuar estos dos compuestos. Uno, la nicotin-adenin dinucleótido reducido le va a dar estos equivalentes reductores al piruvato. ¿Y qué va a formar? Ahora esta estaba reducida, esta estaba oxidada, ahora va a formar un compuesto que va a estar reducido y este compuesto va a estar oxidado. Partíamos entonces del piruvato que estaba oxidado, ahora va a estar reducido porque se los donó el NADH+H que está reducido, y ahora el NAD va a quedar como oxidado. Entonces aquí ocurre una reacción de óxido-reducción. Y como es bidireccional, podemos partir entonces del lado izquierdo. Entonces el lactato que está reducido puede donarle los equivalentes reductores al NAD para formar NADH+H y formar también piruvato. Eso es básicamente la reacción de óxido-reducción. Ahora, ¿qué coenzimas interactúan en este proceso a nivel del organismo? Bueno, tenemos el NAD, que dijimos que provenía de la vitamina B3, y su forma reducida, el NADH+H. Hay otra variante de esa vitamina B3, que es el NADP, y que su forma reducida es el NADPH+H. Ese NADPH+H más que todo se produce en la vía de las pentosas, ¿okay? De oxidación de las pentosas, que lo vamos a ver en videos posteriores. Y el FAD es otra coenzima diferente al NAD, pero que también trabaja en procesos de oxidorreducción. Esta proviene de la vitamina B2 o riboflavina, y su forma reducida es el FADH2. Hay otra variante que es el FMN, el flavin mononucleótido, ¿okay? Que su forma reducida entonces sería el FMNH2. Y hay cofactores como el cobre y el hierro, así como el selenio, que también interactúan en los procesos de oxidorreducción, como vamos a ver más adelante.
Mire, hay diferentes enzimas que se encargan de también de participar en estos procesos. Uno, tenemos a las oxidasas. Las oxidasas trabajan con el cofactor cobre. ¿Y qué hacen? Toman un sustrato que está reducido y lo van a oxidar transfiriéndole esos equivalentes reductores al oxígeno. Cuando se le transfieren esos equivalentes reductores al oxígeno, se forma agua, ¿okay? Pero la sustancia quedó como, ahora queda oxidada luego de esa transferencia de equivalentes reductores, ¿okay? Tenemos deshidrogenasas que pueden ser aerobias o anaerobias. Las deshidrogenasas aerobias trabajan con FAD y FMN y se encargan de transferir equivalentes reductores también de sustratos al oxígeno. Hacen lo mismo que las oxidasas. Y están las deshidrogenasas anaeróbicas o anaerobias que trabajan con NAD o FAD y se encargan de transferir equivalentes reductores de un sustrato a otro diferente del oxígeno. Por ejemplo, tenemos un sustrato S y tenemos un sustrato B. El sustrato S se encuentra reducido y el B oxidado. Entonces el NAD o el FAD, dependiendo de la enzima, va a tomar estos equivalentes reductores y se los va a transferir a este sustrato que va a estar oxidado para formar entonces un nuevo sustrato o un producto que va a estar ahora reducido. Y el sustrato previo va a quedar ahora oxidado. Tenemos las hidroperoxidasas, que aquí tenemos el grupo de las catalasas y las peroxidasas. Las catalasas trabajan con el grupo hierro que se encuentra dentro de esta estructura, que es el grupo M. Okay, del elemento hierro que se encuentra en el grupo M. Las catalasas, al igual que las peroxidasas que trabajan con selenio, se encargan de oxidar sustratos para formar peróxido de hidrógeno. Y las oxigenasas se encargan de transferir oxígeno. Las monoxigenasas transfieren un oxígeno y las dioxigenasas transfieren 2 oxígenos. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Es que cumple una función primordial la oxidorreducción a la hora del metabolismo de los ácidos grasos o de la glucosa para producir energía. Es decir, debemos de oxidar el ácido graso para producir energía o debemos de oxidar la glucosa para producir energía. ¿Cómo se llama el proceso de oxidación de la glucosa? La glucólisis es el nombre. ¿Y cómo se llama el proceso de oxidación de los ácidos grasos? Se llama beta-oxidación. Glucólisis ocurre en citoplasma y beta-oxidación ocurre en mitocondria. ¿Cuál es la importancia? En que vemos las similitudes entre las sustancias. Entre el ácido graso y la glucosa es prácticamente muy similar. Vemos que ambos tienen carbonos, ¿okay? Aquí no está representado la C, pero estas uniones aquí son C, que tienen carbonos, son compuestos orgánicos. ¿Cuál otra similitud tenemos? Que tiene muchos hidrógenos. Tiene muchos hidrógenos y al principio les decía cuáles eran los equivalentes reductores: los electrones, los protones o los hidrogeniones, que es lo mismo, o los hidrógenos. Por tanto, si partimos del hecho que mientras más equivalentes reductores tenga una sustancia, más se va a producir energía, ¿cuál de las dos va a producir más energía? Obviamente, si el ácido graso vemos que tiene a simple vista mucho más equivalentes reductores o potencial equivalentes reductores, vemos que el ácido graso va a dar mucho más energía que la glucosa. Sin embargo, el proceso de oxidación del ácido graso es mucho más lento que el proceso de oxidación de la glucosa. Por lo tanto, tenemos dos primicias. Uno, el ácido graso da más energía que la glucosa. Y dos, que la glucosa da con más velocidad energía que el ácido graso. Okay, entonces, ¿cuáles son las enzimas que interfieren o que interactúan en el proceso de oxidación de tanto el ácido graso como la glucosa? Tenemos el NADH+H y tenemos el FADH2. Como vamos a ver, hay muchos procesos metabólicos que ocurren a este nivel, pero al final, ¿qué se va a producir? ATP, es decir, energía. Entonces es importante la producción de ATP a partir de ácido graso y a partir de glucosa, y para ello se necesita que se oxiden, es decir, que den equivalentes reductores. Entonces el ATP es esencial para la vida celular y por tanto la vida del individuo. ¿Por qué? Porque el ATP interactúa en muchas funciones, en procesos físico-metabólicos que requieren energía, por ejemplo, contracción muscular, producción de ácido clorhídrico por la mucosa gástrica, secreción de hormonas, translocación de transportadores de membrana, generación de impulsos nerviosos, funcionamiento de ciertas vías metabólicas que requieren energía, por ejemplo, la glucólisis. La misma glucólisis requiere energía para poder funcionar, síntesis de proteínas, duplicación celular, funcionamientos de las ATPasas, por ejemplo, ATPasa de sodio-potasio, ATPasa de sodio-calcio, las llamadas bombas, ¿ok? Bomba de sodio-potasio. Y es por eso, por ejemplo, cuando hay falta de ATP, estas bombas dejan de funcionar. ¿Okay? Imagínense que
cae la cantidad de ATP en una célula y deja de funcionar la bomba de sodio-potasio. Si recordemos que hace la bomba de sodio-potasio, saca 3 moléculas de sodio, 3 iones de sodio, y mete 2 iones de potasio. ¿Okay? Entonces, si no hay funcionamiento de las ATPasas, por ejemplo la bomba de sodio-potasio, el sodio no se expulsa, esos tres iones de sodio no se expulsan de la célula y se concentran en su interior, y el sodio arrastra agua. Por tanto, se va a arrastrar agua al interior de la célula y la célula se va a volver turgente, llena de agua, y va a estallar. Por tanto, va a ocasionar su muerte por lisis osmótica. Ahí vemos la estructura del ATP. ¿Qué es el ATP? Es un nucleótido. ¿Okay? Es un nucleótido, por tanto tiene una base nitrogenada que es la adenina, tiene un carbohidrato que es la ribosa, una pentosa, y tiene 3 fosfatos. ¿Okay? Por eso se llama adenosin trifosfato, ATP. ¿Sí? Bueno, esta estructura está al revés. ¿Okay? En teoría debería estar los fosfatos del lado izquierdo y la adenina del lado derecho, ¿no? Pero es algo didáctico. Esto es una ilustración didáctica, básicamente para que vean que es la unión de una adenina con una ribosa, que es la pentosa, y 3 fosfatos. ¿Okay? Por eso se llama adenosin trifosfato. Este es el compuesto que da energía a nivel celular. ¿Por qué? Porque cuando se rompe esta unión de este fosfato con este otro, se libera gran cantidad de energía para que se lleve un proceso determinado a nivel celular. Por eso es que tiene este enlace así como una curva, ¿okay? Como una S curva. Esto ilustra que es un enlace de alta energía. No es recto como los otros enlaces que hemos visto, sino que es curvo como una S acostada. Eso significa que es un enlace de alta energía. ¿Okay? Veamos este enlace aquí. Este enlace de este fosfato con la ribosa es recto, es decir, no es de gran energía como los otros dos. Entonces, vamos a ver esta ilustración. Aquí tenemos cantidad de energía producida y aquí tenemos otra barra que va a ser el sustrato de que estamos hablando. Por ejemplo, tenemos el ATP. ¿Cuánta cantidad de energía produce? El tope. O sea, está en el tope de la cantidad de energía producida. Cuando hay hidrólisis del ATP, es decir, que hay separación de un fosfato con el resto del ATP, queda en forma de ¿qué? De fosfato y ADP. ¿Okay? Adenosin difosfato. Que es esta ruptura de este enlace libera energía para que se lleve a cabo cierta reacción. Ahora, el ADP no produce tanta energía como el ATP, vemos en la imagen. Ahora, si se hidroliza el ADP, se produce AMP. Y vemos que la cantidad de energía que produce no es tanta comparada como el ADP ni como el ATP. Y ahora, si se hidroliza el AMP, se produce adenosina. Y vemos que prácticamente no produce energía. Entonces vemos como el ATP es el que más produce energía y obviamente la adenosina es la que menos produce. ¿Qué es lo que debe hacer la célula? Reponer esta adenosina en AMP, reponer este AMP en ADP y reponer este ADP en ATP. Es decir, ir cuesta arriba para obtener nuevamente el sustrato que produce más energía, que es el ATP. ¿Okay? Entonces dijimos que lo importante era oxidar la glucosa y oxidar el ácido graso. Vamos a ver que en la próxima presentación, o sea, en la parte 2, la presentación de oxidorreducción, vamos a ver cómo se oxida la glucosa. Es decir, me voy a enfocar básicamente cómo se oxida la glucosa y qué procesos ocurren luego de su oxidación. Ok, los espero en los otros videos.